La embajadora Elena Vázquez estaba sentada en la gran cámara del Consejo Galáctico, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre el regazo. La enorme cúpula sobre su cabeza mostraba los arremolinados colores del espacio con miles de estrellas que titilaban como diamantes lejanos. A su alrededor, representantes de más de 200 especies diferentes llenaban las hileras curvas de asientos. Algunos parecían humanos. Otros eran completamente alienígenas, con tentáculos, múltiples ojos o cuerpos que parecían moverse y cambiar. Elena había sido la representante de la Tierra durante 15 años. En todo ese tiempo, había visto a la humanidad crecer de recién llegados a miembros respetados de la comunidad galáctica. Al menos eso es lo que había pensado hasta hoy. El delegado Sapirano, una criatura alta de piel azul y 4 brazos, hablaba en el podio central. Su voz era tranquila y agradable, pero sus palabras le helaron la sangre a Elena. Los incidentes en las colonias humanas fueron desafortunados, dijo el Sapirano, sus ojos dorados recorriendo la cámara. Pero debemos entender que el espacio es peligroso. A veces ocurren accidentes cuando diferentes especies se encuentran en las regiones exteriores. Elena se levantó rápidamente, su silla raspando contra el suelo. Accidentes, dijo, su voz resonando por toda la cámara. ¿Llama a la masacre de 30.000 civiles un accidente? Un murmullo recorrió la asamblea. Algunos delegados se volvieron para mirarla con lo que parecía ser diversión. Otros simplemente la ignoraron como si no hubiera hablado en absoluto. El delegado Sapirano sonrió, mostrando hileras de dientes afilados. Los humanos son criaturas emocionales, dijo a la cámara. Ven conflicto donde no existe. Quizás necesiten tiempo para madurar antes de que puedan comprender las complejidades de la política galáctica. Más murmullos, y esta vez, Elena escuchó a algunos delegados reírse de verdad. Sintió que su rostro se acaloraba de ira y vergüenza. El presidente del consejo, un ser antiguo llamado Borton, que parecía un árbol gigante con ojos, golpeó su báculo en el suelo. La delegada de la Tierra puede presentar sus pruebas, dijo con una voz que sonaba como el viento entre las hojas. Elena activó su pantalla holográfica. Las imágenes llenaron el aire sobre la cámara. Edificios en llamas, naves destruidas y cuerpos esparcidos por lo que una vez fueron pacíficas comunidades agrícolas. Las imágenes mostraban las 3 colonias humanas que habían sido atacadas hacía apenas 2 semanas. Nueva armonía, descanso del Edén y Valle Pacífico, dijo Elena, su voz firme a pesar de su ira. 3 colonias en los sectores del borde exterior. Eran comunidades agrícolas sin instalaciones militares, sin armas y sin valor estratégico. Los ataques llegaron sin previo aviso y sin motivo. Las imágenes cambiaron, mostrando las secuelas. Juguetes de niños esparcidos entre las ruinas. Una escuela que había sido bombardeada mientras las clases estaban en sesión. Un hospital que había sido atacado específicamente, su símbolo de la Cruz Roja claramente visible en los escombros. Estos no eran objetivos militares, continuó Elena. Eran familias, granjeros, maestros y doctores. Habían estado viviendo pacíficamente en esos sistemas durante más de 50 años. Hizo una pausa, mirando alrededor de la cámara. La mayoría de los delegados miraban sus dispositivos personales o hablaban en voz baja entre ellos. Solo unos pocos parecían prestar atención a su presentación. La evidencia muestra claramente que naves de guerra sapiranas llevaron a cabo estos ataques, dijo Elena, destacando las distintivas firmas de energía y patrones de armas en los datos. Tenemos grabaciones de comandantes sapiranos ordenando los ataques. Tenemos pruebas de ADN de los equipos de asalto que aterrizaron para acabar con los supervivientes. El delegado sapirano se rió, un sonido como de cristales rotos. Los humanos presentan cuentos de hadas interesantes, dijo. Pero, ¿dónde está la prueba de que estos ataques fueron ordenados por el Imperio Sapirano? Quizás fueron piratas o elementos renegados que los propios humanos contrataron para crear una crisis. Elena lo miró fijamente en estado de shock. ¿Estás sugiriendo que matamos a nuestra propia gente? No sugiero nada, respondió el Sapirano. Simplemente señalo que los humanos son conocidos por su creatividad cuando buscan atención o ventajas.
La cámara estalló en lo que Elena solo pudo describir como un aplauso educado. Los delegados asintieron apreciativamente a las palabras del Zapirano. Se dio cuenta con creciente horror de que no solo estaban desestimando sus pruebas, sino que estaban disfrutando de su humillación. Elena lo intentó de nuevo, presentando más pruebas. Mostró comunicaciones interceptadas entre comandantes de la flota zapirana. Exhibió los números de serie de los fragmentos de armas encontrados en los lugares de los ataques, todos rastreados hasta fábricas militares zapiranas. Incluso tenía el testimonio de testigos supervivientes que habían visto a soldados zapiranos durante los ataques. Cada pieza de evidencia fue desestimada o explicada de otra manera. Las comunicaciones fueron calificadas de fabricadas. Las armas podrían haber sido robadas o vendidas en mercados negros. Los testigos eran humanos traumatizados en cuyas memorias no se podía confiar. Después de 3 horas de esto, el presidente del Consejo finalmente llamó a votación sobre la solicitud de Elena de una investigación y justicia por los ataques. La votación ni siquiera estuvo reñida. De las 247 especies representadas en el Consejo, solo 12 votaron para apoyar la solicitud de la Tierra. Incluso algunos de los supuestos aliados de la humanidad votaron en su contra o simplemente se abstuvieron. Cuando se anunció el voto final, Elena escuchó a los delegados hablar entre ellos. Sus palabras se oían claramente en la acústica de la cámara. Los humanos son demasiado blandos, dijo el representante del Imperio Cretex. Llevan 2 siglos en el espacio y todavía actúan como niños. Tienen una tecnología interesante, respondió un delegado Nexari, pero no tienen agallas para usarla correctamente. Son útiles como mediadores y pacificadores, pero no mucho más. Una tercera voz desde algún lugar detrás de Elena añadió con diversión. Quizás esto les enseñe a quedarse en sus sectores designados, espacios para especies que entienden la fuerza. Elena recogió sus materiales con manos temblorosas. Mientras se preparaba para abandonar la cámara, el delegado zapirano se le acercó con lo que podría haber sido una sonrisa amistosa. Sin rencores, embajadora, dijo, extendiendo sus 4 manos en un gesto de falsa amistad. Quizás su gente aprenda de esta experiencia. La galaxia es un lugar duro para las especies que se niegan a defenderse adecuadamente. Elena levantó la vista hacia el alto alienígena, sus ojos marrones ardiendo con furia controlada. Nos hemos defendido durante 200 años a través de la diplomacia y la cooperación, dijo en voz baja. Elegimos ser constructores y sanadores en lugar de conquistadores. La risa del zapirano era genuinamente divertida ahora. Sí, lo sabemos. Todos conocen a los pacíficos humanos que nunca contraatacan, sin importar lo que les suceda. Es casi encantador en su ingenuidad. Se inclinó más cerca de ella, su voz bajando a lo que probablemente pensó que era un tono confidencial. Pero el encanto no protege colonias, ¿verdad? Quizás sea hora de que su especie aprenda esa lección. Mientras Elena salía de la cámara, podía escuchar las conversaciones que continuaban detrás de ella. Los delegados ya estaban pasando a otros asuntos. La masacre de 30.000 humanos ya estaba olvidada. Algunos incluso hacían bromas sobre los arrebatos emocionales de los humanos y el valor de entretenimiento de sus dramáticas presentaciones. Elena se abrió paso por los enormes pasillos de la estación del Consejo, pasando junto a obras de arte y monumentos que representaban cientos de culturas diferentes. Durante casi 2 siglos, la humanidad había contribuido a este lugar, compartiendo su conocimiento, su cultura y sus recursos. Habían servido como mediadores neutrales en conflictos entre otras especies. Habían proporcionado ayuda en desastres, asistencia médica y tecnológica a docenas de mundos. Y cuando necesitaron ayuda, cuando su propia gente fue asesinada, la respuesta fue la risa y el desdén. Elena llegó a su cámara de comunicación privada y activó el enlace cuántico con la Tierra. En cuestión de momentos, estaba mirando los rostros familiares del Consejo de Defensa Humano. Las 5 personas que tomaban las decisiones más importantes sobre el lugar de la humanidad en la galaxia. ¿Cómo fue?, preguntó la directora Sarachen. Aunque la expresión de Elena probablemente ya le decía todo lo que necesitaba saber. Un fracaso total, respondió Elena, desplomándose en su silla.
Desestimaron todo. Peor que desestimarlo, lo convirtieron en un entretenimiento. El delegado Sapirano prácticamente admitió los ataques, y la Cámara lo aplaudió por ello. El general Marcus Webb, jefe de las Fuerzas de Defensa Humanas, se inclinó hacia adelante en la pantalla. Su rostro lleno de cicatrices era sombrío. ¿Qué hay de nuestros aliados? Los altarianos, la Federación Centuri. Helena negó con la cabeza. Los altarianos se abstuvieron. La Centuri votó en nuestra contra. Dijeron que no podían apoyar acusaciones sin fundamento que pudieran desestabilizar la paz galáctica. La doctora Yuki Tanaka, la asesora científica, intervino. Saben que tenemos pruebas. La evidencia es abrumadora. La evidencia no importa, dijo Helena, sintiendo el peso de la derrota asentarse sobre sus hombros. Lo que importa es que nos ven como débiles. Creen que somos demasiado blandos para contraatacar. Así que no hay consecuencias por atacarnos. La presidenta María Santos apareció en la pantalla, uniéndose a la llamada desde su oficina en la Tierra. Helena, he estado monitoreando la situación. Necesitamos discutir nuestras opciones. Helena asintió, aunque no estaba segura de qué opciones les quedaban. Durante 200 años, la humanidad había elegido el camino de la paz. Habían construido su reputación en ser razonables, diplomáticos y dispuestos a comprometerse. Eran la especie a la que otros gobiernos llamaban cuando necesitaban un mediador neutral o una solución pacífica a los conflictos. Pero ahora Helena entendía algo que la heló hasta los huesos. Las otras especies no veían la naturaleza pacífica de la humanidad como sabiduría o fuerza. Lo veían como debilidad. Veían a los humanos como sirvientes convenientes a los que se podía presionar sin temor a represalias. El delegado Sapirano dejó claro que esto no ha terminado, le dijo Helena al consejo. Dijo que esto era una lección que debíamos aprender. Creo que están planeando más ataques. El rostro del general Webb se endureció. ¿Cuántas más de nuestra gente tiene que morir antes de que se nos permita defendernos? Marcus, advirtió la presidenta Santos. Siempre hemos encontrado otra manera. ¿Lo hemos hecho?, replicó Webb. Porque desde donde estoy sentado, nuestro enfoque pacífico acaba de causar la muerte de 30.000 personas y los asesinos han sido recompensados con aplausos. Helena cerró los ojos, recordando las risas en la cámara. Nos llamaron encantadores en nuestra ingenuidad. Creen que somos mascotas inofensivas que existen para su diversión. La conversación continuó durante otra hora, pero Helena se encontró pensando en otra cosa. Recordó a su abuelo, que había sido soldado en una de las últimas guerras de la Tierra antes de que la humanidad llegara a las estrellas. Le había contado historias sobre lo que los humanos podían hacer cuando estaban verdaderamente amenazados. Elegimos ser mejores, había dicho. Pero nunca olvides, Helena, que fue una elección, y las elecciones se pueden cambiar. Después de que terminó la llamada, Helena se sentó sola en su cámara, mirando las estrellas. En algún lugar, 3 colonias humanas yacían en ruinas. 30.000 personas estaban muertas, incluidos niños que nunca crecerían y padres que nunca volverían a ver a sus familias. Y la galaxia pensó que era divertido. Helena activó su comunicador personal y envió un mensaje a la Tierra marcado con el código de máxima prioridad. El mensaje era simple, pero conllevaba un peso enorme. Todas las soluciones diplomáticas han sido agotadas. La galaxia ha dejado clara su posición. Solicito autorización inmediata para activar el Protocolo 7. Protocolo 7. Helena nunca había pensado que sería ella quien lo recomendara. Durante 200 años, había existido solo en teoría, un plan de contingencia que todos esperaban que nunca fuera necesario. Era el protocolo que le diría a la galaxia exactamente por qué la humanidad había sido tan cuidadosa en permanecer pacífica durante tanto tiempo. Mientras Helena transmitía el mensaje, se preguntó si el delegado Sapirano seguiría riéndose en unos días. Sospechaba que no se reiría en absoluto. Se había alcanzado el punto de quiebre. La paciencia de la humanidad, probada y estirada durante 2 siglos, finalmente se había roto. Y la galaxia estaba a punto de aprender de lo que los humanos eran realmente capaces cuando dejaban de intentar ser los buenos.
El almirante Chen Morrison estaba en el puente de la NHD Determinación, mirando la pantalla táctica que mostraba la flota humana desplegada en 3 sistemas estelares. Sus ojos oscuros reflejaban las luces rojas de advertencia que habían estado parpadeando durante las últimas 6 horas, desde que comenzaron los ataques. Señor, estamos recibiendo otra llamada de auxilio de Nueva Ginebra, informó la teniente comandante Sarah Kim desde la estación de comunicaciones. Solicitan apoyo de evacuación inmediato. La flota Sapirana ha roto sus defensas orbitales. Chen asintió sombríamente. Nueva Ginebra era el tercer sistema humano en ser atacado en las últimas 24 horas. Primero la estación Kepler, luego Terra Verde, y ahora Nueva Ginebra. Cada ataque había sido rápido, brutal y perfectamente coordinado. ¿Cuál es el estado de las evacuaciones?, preguntó Chen. La estación Kepler logró sacar a la mayoría de sus civiles antes de que la estación fuera destruida, respondió Kim. Terra Verde. Perdimos contacto con ellos hace 4 horas. Nueva Ginebra está aguantando por ahora, pero apenas. Chen caminó hacia la silla de mando central, su mente repasando posibilidades tácticas a su alrededor. La tripulación del puente trabajaba con silenciosa eficiencia, sus rostros mostrando la tensión de los eventos del último día. Eran buenas personas, entrenadas para misiones de mantenimiento de la paz y exploración. Nunca habían esperado encontrarse en una guerra real, pero, de nuevo, nadie en la humanidad había esperado esto. Señor, llamó el comandante David Park desde la estación táctica. Estoy detectando movimientos masivos de la flota Sapirana en los sectores exteriores. Parece que se están posicionando para atacar al menos 6 sistemas más. Chen sintió que apretaba la mandíbula. El Imperio Sapirano claramente había planeado esta campaña con cuidado. No solo estaban asaltando colonias humanas al azar. Este era un asalto sistemático diseñado para eliminar la presencia de la humanidad en los territorios del borde exterior. Nos están poniendo a prueba, dijo Chen, más para sí mismo que para su tripulación. Quieren ver cómo respondemos. La teniente comandante Kim levantó la vista de su estación. Almirante, estamos recibiendo una transmisión de la nave insignia Sapirana. Están ofreciendo términos. Chen enarcó una ceja. Póngala en pantalla. La pantalla principal parpadeó y mostró el puente de una nave de guerra Sapirana. El comandante alienígena era alto e imponente, con la típica piel azul y 4 brazos de su especie. Sus ojos dorados contenían lo que solo podía describirse como diversión. Almirante Morrison, dijo el sapirano, su voz con un tono de falso respeto. Soy el comandante de flota Zarak de la Armada Imperial Sapirana. Creo que necesitamos discutir la situación actual. Se refiere a sus ataques no provocados a poblaciones civiles, respondió Chen, su voz firme y fría. La risa de Zarak fue como cristales rotos. ¿Ataques? Almirante, no entiende. Estamos llevando a cabo operaciones de liberación. Sus colonias fueron construidas en sistemas que legítimamente pertenecen al Imperio Sapirano y a nuestros aliados. Chen había estudiado las cartas estelares. Los sistemas atacados habían sido colonizados por humanos hace más de 50 años con la aprobación total del Consejo Galáctico. Nunca había habido reclamaciones en competencia. Esos son territorios humanos legalmente reconocidos, dijo Chen. Corrigió Zarak. Tiempo pasado, almirante. La galaxia está cambiando y la humanidad debe cambiar con ella. Tienen 2 opciones. Retirarse de todos los territorios en disputa o enfrentar las consecuencias de su terquedad. Chen miró al comandante alienígena por un largo momento. ¿Y si no elegimos ninguna de las 2 opciones? La sonrisa de Zarak se ensanchó, mostrando sus dientes afilados. Almirante, seamos honestos el uno con el otro. Su especie ha estado en el espacio durante 2 siglos, y en todo ese tiempo, nunca han librado una guerra real. Son mediadores y pacificadores, constructores y soñadores. Nosotros, por otro lado, hemos conquistado 17 sistemas estelares solo en los últimos 50 años. El sapirano se inclinó hacia adelante, sus 4 manos entrelazadas frente a él. Su reputación le precede, almirante Morrison.
El pacífico comandante de la flota humana que nunca ha disparado un tiro con ira. El hombre que resolvió la crisis de Riel a través de la negociación y el compromiso. Muy admirable, muy civilizado. Chen sintió los ojos de su tripulación sobre él. Todos conocían su reputación. Sabían que había pasado toda su carrera evitando conflictos militares a través de la diplomacia y maniobras cuidadosas. ¿A dónde quiere llegar?, preguntó Chen. Mi punto es que las especies amantes de la paz son malos guerreros, respondió Sarak. Carecen del instinto asesino, de la voluntad de hacer lo que se debe hacer. Dudarán cuando deberían actuar, negociarán cuando deberían luchar. Simplemente no está en su naturaleza librar una guerra eficazmente. Sarak gesticuló ampliamente con sus brazos. Mire la disposición de su flota, almirante. Incluso ahora, enfrentando ataques directos a sus colonias, han dispersado sus naves, tratando de proteger a todos. Una especie guerrera concentraría sus fuerzas y contraatacaría con dureza y rapidez. Pero ustedes intentan salvar a todos y terminan sin salvar a nadie. Chen tuvo que admitir que el alienígena tenía razón. La doctrina militar humana siempre se había centrado en la defensa y la protección en lugar de la ofensiva y la conquista. Sus naves estaban diseñadas para tareas de patrulla, ayuda en desastres y operaciones de mantenimiento de la paz. Tenían la potencia de fuego para defenderse, pero nunca habían desarrollado las tácticas agresivas necesarias para una guerra a gran escala. Le daré 12 horas para considerar mi oferta, continuó Sarak. Retírense de los territorios en disputa y permitiremos que sus civiles pasen de forma segura a los sistemas interiores. Si se niegan, continuaremos nuestras operaciones de liberación hasta que entren en razón. La transmisión terminó, dejando a Chen mirando una pantalla en blanco. A su alrededor, la tripulación de su puente esperaba órdenes. Señor, preguntó el comandante Park en voz baja. Chen permaneció en silencio por un largo momento, pensando en todo lo que Sarak había dicho. El comandante alienígena tenía razón sobre la filosofía militar humana. Siempre habían elegido la protección sobre la agresión, la defensa sobre la ofensiva. Toda su flota estaba construida en torno a la idea de evitar conflictos en lugar de ganarlos. Pero Sarak había cometido un error crítico en su análisis. Comandante Park, dijo Chen finalmente, acceda a los archivos clasificados bajo la autorización del Protocolo 7. Necesito ver las especificaciones reales de nuestras naves. Park pareció confundido. Señor, tengo acceso a todas las especificaciones de nuestras naves. Chen se volvió para mirar a su oficial táctico. No, comandante. Usted tiene acceso a las especificaciones publicadas, las que compartimos con el Consejo Galáctico y nuestros aliados. Necesito que acceda a los archivos clasificados. Park dudó, luego comenzó a teclear en su consola. Unos segundos después, sus ojos se abrieron de sorpresa. Señor, estas lecturas no pueden ser correctas. Según estos archivos, nuestra potencia de fuego es. Park hizo una pausa, comprobando de nuevo sus datos. Señor, estas cifras son 4 veces más altas de lo que pensaba que eran nuestras capacidades. Chen asintió. ¿Y nuestros sistemas defensivos? Park continuó leyendo, su sorpresa creciendo. Escudos de energía clasificados para impactos que deberían ser imposibles de defender, blindaje hecho de materiales de los que nunca he oído hablar. ¿Y nuestros motores? Park levantó la vista hacia Chen con asombro. Señor, según esto, podemos viajar 3 veces más rápido de lo que creía posible. ¿Y nuestras capacidades de sensores? Preguntó Chen. Detección completa de sigilo, matrices de comunicación cuántica, sistemas de análisis táctico que pueden predecir los movimientos del enemigo. Park negó con la cabeza confundido. Almirante, ¿por qué no usamos estos sistemas? Chen caminó hacia el frente del puente, mirando las estrellas a través del visor principal. Porque durante 200 años, la humanidad ha elegido ser los pacificadores de la galaxia en lugar de sus conquistadores. Limitamos deliberadamente nuestras capacidades para evitar intimidar a otras especies. Se volvió hacia su tripulación. Las fuerzas de defensa humanas siempre han operado bajo protocolos restrictivos. Usamos nuestras naves al 30% de su potencia.
Empleamos solo sistemas de armas básicos y seguimos reglas de enfrentamiento que priorizan evitar bajas sobre lograr la victoria. La teniente comandante Kim intervino desde su estación. Pero señor, si tenemos estas capacidades, ¿por qué dejamos que atacaran las colonias? ¿Por qué no las defendimos? La expresión de Chen se volvió sombría. Porque estábamos siguiendo 2 siglos de protocolo establecido. Estábamos tratando de ser los razonables, los que no escalan los conflictos. Estábamos esperando soluciones diplomáticas y la aprobación del Consejo. Activó su consola de mando y comenzó a introducir códigos de autorización. Pero el tiempo de ser razonables ha pasado. Comandante Park, envíe un mensaje codificado a todas las naves e instalaciones humanas. Autorización Protocolo 7. Autoridad militar total. Park tecleó rápidamente, luego hizo una pausa. Señor, estoy recibiendo solicitudes de confirmación de cada nave en la flota. Quieren verificar que realmente estamos autorizando una respuesta táctica ilimitada. Chen miró a la tripulación de su puente, personas con las que había servido durante años, personas que habían confiado en él para mantenerlos a salvo a través de soluciones pacíficas. Ahora estaba a punto de pedirles que se convirtieran en algo que nunca habían sido. Confirme la autorización, dijo Chen en voz baja, y póngame en comunicación con toda la flota. Unos momentos después, Kim asintió. Todas las naves están recibiendo. Almirante. Chen activó el sistema de comunicación de toda la flota. Habla el almirante Chen Morrison a todas las naves e instalaciones humanas. A partir de este momento, se levantan todas las restricciones tácticas anteriores. Todas las naves están autorizadas a operar a plena capacidad militar. Todo el personal está autorizado a usar la fuerza que sea necesaria para proteger las vidas e intereses humanos. Hizo una pausa, sabiendo que sus siguientes palabras cambiarían todo para el lugar de la humanidad en la galaxia. Durante 2 siglos, hemos elegido ser los pacificadores de la galaxia. Hemos limitado nuestras capacidades y restringido nuestras respuestas porque creíamos en el poder de la diplomacia y la cooperación. Hoy, esa elección fue rechazada. Hoy, aprendimos que la galaxia ve nuestra naturaleza pacífica como una debilidad a ser explotada. La voz de Chen se endureció. El Imperio Sapirano y sus aliados han declarado la guerra a la humanidad a través de sus acciones. Han asesinado a nuestros civiles y destruido nuestros hogares. Creen que somos demasiado débiles y demasiado civilizados para contraatacar eficazmente. Alrededor del puente, Chen pudo ver a su tripulación sentarse más erguida, sus expresiones volviéndose más enfocadas y decididas. Están a punto de aprender que han cometido un error de cálculo crítico, continuó Chen. Nuestra naturaleza pacífica nunca fue debilidad. Fue una elección, y esa elección ha sido revocada. Chen terminó la transmisión a toda la flota y se volvió hacia su oficial táctico. Comandante Park, muéstreme las capacidades reales de la determinación. Park activó su consola y de repente las pantallas del puente cambiaron por completo. Nueva información táctica inundó las pantallas, mostrando sistemas de armas y capacidades defensivas que excedían cualquier cosa que la tripulación hubiera imaginado. Señor, dijo Park, su voz llena de asombro. No somos solo un crucero pesado. Según estas especificaciones, somos un acorazado. Y no cualquier acorazado. Somos más poderosos que cualquier cosa en la flota sapirana. Chen asintió. Y somos una de las naves más pequeñas de la flota humana. Comandante, calcule nuestra respuesta óptima a las posiciones sapiranas actuales. Park trabajó en su consola, accediendo a programas tácticos que habían estado bloqueados durante 2 siglos. Señor, con nuestras capacidades reales, no necesitamos dispersarnos para proteger todas las colonias. Podemos atacar sus concentraciones de flota directamente y eliminar su capacidad ofensiva. Señor, la computadora dice que podemos terminar este conflicto en menos de una semana. Chen sintió una fría sonrisa en su rostro. Entonces demostrémosle a la galaxia que la paciencia de la humanidad tiene límites. Mientras las órdenes se extendían por la flota humana, antiguos sistemas se activaron por primera vez en 2 siglos. Naves que habían estado fingiendo ser simples patrulleras revelaron su verdadera naturaleza como naves de guerra avanzadas.
Armas que habían estado operando a mínima potencia comenzaron a cargarse a plena capacidad. El Imperio Zapirano había hecho sus cálculos basándose en la reputación pacífica de la humanidad y sus capacidades aparentemente limitadas. Era un cálculo razonable basado en la información disponible para ellos. También era completamente erróneo. La humanidad estaba a punto de mostrarle a la galaxia exactamente por qué habían sido tan cuidadosos en permanecer pacíficos durante tanto tiempo. El primer disparo de la verdadera guerra de la humanidad se realizó exactamente a las 8 horas estándar galáctica en lo que más tarde se llamaría el día 1 de la Guerra de los 6 días. El almirante Chen Morrison estaba en el puente de la NHD de terminación mientras su nave salía del hiperespacio en el borde del sistema Próxima. A su alrededor, otras 23 naves humanas se materializaron desde el vacío, sus cascos brillando con campos de energía que no se habían visto en 200 años. Análisis de objetivos completo, almirante, informó el comandante Park desde la estación táctica. 18 naves zapiranas en formación defensiva alrededor de la estación Próxima. Parecen estar usando la estación como escudo contra un asalto directo. Chen estudió la pantalla táctica. La estación Próxima había sido una instalación de investigación humana hasta hace 3 días. Ahora estaba ocupada por fuerzas zapiranas que la usaban como base de avanzada para sus ataques a las colonias humanas. Los informes de inteligencia indicaban que habían ejecutado al personal de investigación y mantenían a unos 200 civiles humanos como prisioneros. Señor, llamó la teniente comandante Kim desde comunicaciones. Estamos siendo contactados por el comandante de la flota zapirana. Chen asintió. En pantalla, el rostro familiar del comandante de flota Zarak apareció en la pantalla principal. El zapirano parecía confiado y divertido, rodeado por la tripulación del puente de su nave insignia. Almirante Morrison, dijo Zarak con su característico tono burlón. ¡Qué predecible! Llega exactamente como nuestro análisis táctico sugirió que lo haría, con fuerza insuficiente y en la peor posición táctica posible. Chen no dijo nada, simplemente observando al comandante alienígena con ojos tranquilos. Zarak continuó. Tiene 24 naves contra nuestras 18, lo que normalmente le daría una ventaja, pero controlamos la estación y retenemos a sus civiles. No puede dispararnos sin matar a su propia gente. Mientras tanto, podemos usar los sistemas defensivos de la estación y nuestra posición superior para destruir su flota pieza por pieza. Las 4 manos del zapirano se extendieron en un gesto de falsa simpatía. Esto es exactamente a lo que me refería sobre la falta de instinto guerrero de su especie, almirante. Una fuerza militar adecuada habría sacrificado a los civiles para lograr la victoria. Pero los humanos dudarán, negociarán y finalmente se retirarán para evitar bajas. Chen finalmente habló, su voz tranquila y firme. Está reteniendo a 200 civiles humanos como prisioneros. ¿Un seguro? Respondió Zarak. Aseguran que no pueda usar toda su potencia de fuego contra nuestra posición. Bastante inteligente, ¿no cree? Chen volvió a mirar la pantalla táctica, observando las posiciones de todas las naves zapiranas y la propia estación. Comandante Park, dijo sin apartar la vista de la pantalla. ¿Puede confirmar la ubicación exacta de los prisioneros humanos? Park trabajó en su consola, usando sensores que eran mucho más avanzados que cualquier cosa que los zapiranos supieran que los humanos poseían. Sí, señor. Están retenidos en las secciones C4 a C7 de la estación. Las tropas zapiranas están posicionadas en el resto de la instalación. Chen asintió, luego volvió a mirar a Zarak. Le voy a dar una oportunidad de rendirse y liberar a los prisioneros. La risa de Zarak resonó en el puente. ¿Rendirme? Almirante, no está en posición de hacer demandas. Ha caído en una trampa diseñada por nosotros. Su única opción es retirarse o ver cómo su flota es destruida. Ya veo, dijo Chen con calma. En ese caso, tiene 30 segundos para abandonar la estación. La risa de Zarak cesó. ¿Qué ha dicho? 30 segundos, repitió Chen. Después de eso, demostraré por qué la humanidad ha pasado 2 siglos intentando con mucho esfuerzo no hacer la guerra. La expresión del comandante zapirano cambió de diversión a confusión y luego a ira. Está faroleando. No puede disparar a la estación sin matar a su propia gente.
Chen se volvió hacia su oficial de armas, un joven teniente llamado Torres, que miraba su consola con asombro. Teniente, están en línea los sistemas de puntería de precisión. Torres revisó sus pantallas, accediendo a sistemas de armas que nunca antes había visto. Señor, estas computadoras de puntería son increíbles. Según las lecturas, podemos colocar disparos con una precisión de centímetros a esta distancia. Chen asintió. Apunte a todas las posiciones de personal sapirano en la estación. Evite las secciones C4 a C7. Use armas de haz configuradas para ataques quirúrgicos. Las manos de Torres se movieron sobre sus controles. Y de repente, la pantalla de armas mostró un nivel de detalle que parecía imposible. Firmas de vida individuales aparecieron en la pantalla, diferenciadas por especie y marcadas con soluciones de puntería. Señor, dijo Torres, su voz llena de asombro. La computadora me está mostrando exactamente dónde está posicionado cada soldado sapirano. Puede rastrear sus ubicaciones a través de los mamparos de la estación y apuntarles individualmente. En la pantalla principal, Serac se estaba agitando cada vez más. Está mintiendo. Ninguna especie tiene una tecnología de puntería tan precisa. La expresión de Chen permaneció tranquila. 15 segundos. Serac se volvió hacia su tripulación, ladrando órdenes en su propio idioma. Chen pudo ver que las naves alienígenas comenzaban a cargar sus armas y prepararse para la batalla. 5 segundos, anunció Chen. Está loco, gritó Serac. Matará a su propia gente. Chen miró directamente a los ojos del comandante alienígena. 3, 2, 1, fuego. Lo que sucedió a continuación se hablaría en las academias militares durante los próximos 1000 años. Las naves humanas abrieron fuego con armas que desafiaban todo lo que la galaxia creía saber sobre proyección de energía y precisión de puntería. Haces de energía coherentes se lanzaron desde la flota humana, cada uno siguiendo una trayectoria precisamente calculada a través del espacio. Los haces golpearon la estación próxima en cientos de puntos diferentes simultáneamente. Pero en lugar de la explosión masiva que Serac esperaba, los haces de energía parecieron diseccionar quirúrgicamente la estructura de la estación. Secciones de blindaje del casco fueron retiradas con precisión quirúrgica, exponiendo los compartimentos interiores donde estaban posicionados los soldados sapiranos. Haces secundarios siguieron a la primera salva, golpeando objetivos individuales dentro de la estación. En la pantalla táctica, Chen pudo ver cada firma de vida sapirana apagándose a medida que los ataques de precisión encontraban sus marcas. Todo el ataque duró menos de 30 segundos. Cuando terminó, la estación próxima todavía estaba intacta y funcional, pero todos los sapiranos a bordo estaban muertos. Imposible, susurró Serac, mirando los datos tácticos que llegaban de la estación. Nadie tiene armas tan precisas. Chen activó las comunicaciones externas de la nave. Estación próxima, habla el almirante Morrison. Por favor, respondan si algún personal humano sigue vivo. Una voz crepitante llegó por los altavoces. Almirante, habla la doctora. Sarah Williams. Estamos vivos, todos nosotros. ¿Cómo lo? Los sapiranos están todos muertos, pero no alcanzaron ninguna de las áreas donde nos retenían. Chen se permitió una pequeña sonrisa. Usted y los otros civiles están heridos. ¿Doctora? Algunas heridas menores de cuando nos capturaron. Pero estamos bien. Almirante, ¿cómo hizo eso? La precisión requerida para... Chen cortó la comunicación y se volvió hacia la pantalla principal, donde Serac miraba con incrédula incredulidad. Eso es imposible, repitió el comandante sapirano. Nuestro informe de inteligencia mostraba que las armas humanas se limitaban a la proyección de energía básica. No tienen la tecnología para ese tipo de puntería de precisión. La expresión de Chen era tranquila pero fría. Su inteligencia se basó en lo que les permitimos ver. Durante 200 años, hemos operado nuestras naves y armas al 30% de su capacidad real. Hicimos esto para evitar intimidar a otras especies y para mantener nuestro papel como pacificadores. Chen señaló la pantalla táctica, que ahora mostraba las verdaderas capacidades de la flota humana. Estas naves no son patrulleras ni naves de exploración.
Son naves de guerra diseñadas con un solo propósito: proteger a la humanidad de cualquier amenaza en cualquier lugar de la galaxia. Zarak miró las lecturas que mostraban especificaciones de naves humanas que estaban mucho más allá de lo que había esperado. ¿Sus naves? Son más avanzadas que cualquier cosa en nuestra flota. Sí, respondió Chen simplemente. Y ahora entiende por qué hemos sido tan cuidadosos en permanecer pacíficos durante tanto tiempo. El comandante Zapirano luchaba claramente por procesar esta nueva información. Toda su estrategia se había basado en la suposición de que los humanos eran tecnológicamente inferiores y militarmente inexpertos. Comandante Park, dijo Chen, volviéndose hacia su oficial táctico. ¿Cuál es el estado de la flota Zapirana? Park revisó sus pantallas, ahora operando con sensores militares completos. Señor, están en completo desorden. Su formación se ha colapsado y varias naves intentan retirarse a una distancia segura. Están huyendo, señor. Chen asintió. Abra un canal a todas las naves zapiranas. Cuando se estableció la conexión, la voz de Chen llegó claramente a cada nave de la flota alienígena. Habla el almirante Morrison a todas las fuerzas zapiranas. Han sido testigos de lo que la tecnología militar humana puede lograr cuando decidimos usarla. Han visto que podemos neutralizar sus fuerzas mientras protegemos a nuestra propia gente. La voz de Chen se endureció. Ahora tienen una elección. Pueden continuar esta guerra, en cuyo caso descubrirán exactamente cuán avanzadas son realmente las capacidades militares humanas, o pueden retirarse de todos los territorios humanos y regresar a su propio espacio. Hubo una larga pausa antes de que Zarak respondiera. Almirante, nos dijeron que los humanos eran débiles, que carecían de la voluntad para luchar. Carecemos de la voluntad para iniciar peleas, corrigió Chen. Pero nunca hemos carecido de la habilidad para terminarlas. Elegimos ser diplomáticos y pacificadores porque creíamos que era mejor para todos. Hoy, aprendimos que la galaxia ve nuestra elección como una debilidad a ser explotada. Chen miró directamente al comandante Zapirano. Eso fue un error, comandante de flota. Y ahora usted y sus aliados enfrentarán las consecuencias. En la pantalla táctica, Chen pudo ver varias naves zapiranas apagando sus armas y comenzando a retirarse del sistema. Pero otras permanecían en posición, claramente preparándose para continuar la lucha. Algunas de sus naves parecen listas para continuar este enfrentamiento, observó Chen. Zarak miró sus propias pantallas tácticas, luego de nuevo a Chen. Almirante, incluso con su tecnología avanzada, todavía están en inferioridad numérica en múltiples sistemas. Tenemos flotas atacando 6 colonias humanas simultáneamente. No puede estar en todas partes a la vez. La sonrisa de Chen era fría y completamente sin humor. ¿No podemos? Se volvió hacia la comandante Kim. Envíe una señal a todas las naves humanas en toda la flota. Ejecute la operación Relámpago. Los dedos de Kim volaron sobre su consola, enviando mensajes codificados a través de canales de comunicación cuántica que los zapiranos no podían interceptar ni bloquear. Operación Relámpago iniciada, informó Kim. Todas las flotas informan estar listas para el enfrentamiento simultáneo. Chen volvió a mirar a Zarak. Comandante de flota, usted hizo sus planes basándose en la suposición de que las fuerzas humanas responderían lenta y predeciblemente. Creyó que dispersaríamos nuestras naves intentando defenderlo todo. La pantalla principal se dividió para mostrar transmisiones tácticas de 6 sistemas estelares diferentes. En cada uno, flotas humanas salían del hiperespacio en perfecta coordinación. En cambio, continuó Chen, concentramos nuestras fuerzas para un efecto máximo. Mientras usted estaba concentrado en este sistema, posicionamos nuestras flotas para ataques coordinados en todos sus grupos de ataque simultáneamente. Zarak miró fijamente las pantallas, que mostraban flotas zapiranas siendo atacadas por fuerzas humanas en media docena de sistemas. Esto es imposible. No tienen suficientes naves para operaciones a esta escala. La expresión de Chen era sombría. Comandante de flota, no tiene idea de cuántas naves tenemos. En realidad, durante 200 años, la mayor parte de nuestra flota ha permanecido en reserva, oculta en sistemas que nunca supieron que controlábamos.
La verdad finalmente estaba calando en el comandante Sapirano. La humanidad no había sido débil ni estaba desprevenida. Se habían estado conteniendo deliberadamente. Todo lo que los alienígenas creían saber sobre las capacidades militares humanas había sido desinformación cuidadosamente gestionada. Este es el día 1 de su guerra contra la humanidad, dijo Chen. Para el final de hoy, todas sus bases de avanzada serán neutralizadas. Sus flotas de ataque serán destruidas o estarán en plena retirada, y entenderán que provocar a una especie pacífica es mucho más peligroso que luchar contra una agresiva. Chen se volvió hacia su tripulación. Todas las estaciones, prepárense para el enfrentamiento sistemático de las fuerzas hostiles restantes. Muéstrenles cómo lucen 2 siglos de avance militar cuando finalmente se desatan. Mientras la flota humana se movía a posiciones de ataque, Zarak hizo una última transmisión. Almirante Morrison, hoy se ha ganado un enemigo en todo el Imperio Sapirano. La respuesta de Chen fue tranquila, pero con una certeza absoluta. No, comandante de flota. Hoy, el Imperio Sapirano descubrió que ya era enemigo de la humanidad. Simplemente, finalmente decidimos hacer algo al respecto. La batalla por la estación próxima terminó en menos de 1 hora. Fue la primera victoria en lo que se convertiría en el conflicto más desigual de la historia galáctica. La galaxia estaba a punto de aprender de lo que era capaz la humanidad cuando dejaba de intentar ser amiga de todos. El segundo día comenzó con sesiones de emergencia en las cámaras del Consejo Galáctico. La embajadora Elena Vázquez observaba desde el palco de la delegación humana mientras representantes de docenas de especies exigían explicaciones por la agresión humana que aparentemente había estallado de la noche a la mañana. La delegada altariana, una humanoide alta de piel plateada, hablaba desde el podio central. Los informes que estamos recibiendo son profundamente perturbadores, dijo, su voz resonando claramente por la cámara. Las fuerzas humanas aparentemente han lanzado ataques no provocados en múltiples posiciones sapiranas utilizando tecnología de armas que viola varios tratados galácticos. Elena se levantó, su paciencia finalmente agotada por completo. No provocados, dijo, su voz cortando los murmullos en la cámara. Hace 3 días, me presenté en esta misma cámara y presenté pruebas de los ataques sapiranos a nuestras colonias. Este consejo votó por ignorar esas pruebas y negarnos justicia. El presidente del consejo golpeó su báculo. La delegada de la Tierra limitará sus comentarios a la situación actual. Elena lo ignoró y continuó hablando. 30.000 civiles humanos fueron asesinados en ataques no provocados. Cuando pedimos ayuda, se rieron de nosotros. Cuando presentamos pruebas, las desestimaron como un entretenimiento. Bueno, felicidades. Acaban de aprender lo que sucede cuando obligan a una especie pacífica a buscar justicia por su cuenta. El delegado sapirano, uno diferente al de la reunión del consejo días antes, se levantó de su asiento. Los humanos han revelado tecnología de armas ilegal y han lanzado ataques terroristas contra operaciones sapiranas legítimas. Elena se volvió para mirarlo fijamente. ¿Operaciones legítimas? ¿Se refiere a sus flotas de invasión que estaban atacando más colonias humanas? ¿A sus fuerzas de ocupación que estaban ejecutando prisioneros? Activó su pantalla holográfica, mostrando imágenes de la batalla de la estación próxima. Así es como se ve la precisión cuando una especie realmente desarrolla tecnología militar en lugar de simplemente robar territorio a vecinos pacíficos. Las imágenes mostraban los ataques quirúrgicos que habían eliminado a cada soldado sapirano en la estación mientras dejaban a los prisioneros humanos completamente ilesos. La precisión era tan perfecta que parecía casi imposible. Nuestras armas alcanzaron sus objetivos previstos con una precisión de centímetros, continuó Elena. Podríamos haber destruido toda la estación y a todos en ella. En cambio, salvamos a nuestra gente y eliminamos solo a los invasores. Si eso es terrorismo, entonces quizás la galaxia necesite reconsiderar lo que significa la palabra. Alrededor de la cámara, los delegados observaban las imágenes con expresiones que iban desde el asombro hasta el miedo. El nivel de avance tecnológico mostrado estaba muy por encima de lo que cualquiera había esperado de la humanidad. El representante de Kratex, una especie guerrera fuertemente acorazada, intervino.
Estas capacidades armamentísticas nunca fueron declaradas al Consejo. Esto representa una violación del Tratado de Divulgación de Tecnología Militar. Elena se rió, y el sonido no fue agradable. ¿El tratado que requiere la divulgación de capacidades militares ofensivas? ¿El mismo tratado que el Imperio Sapirano violó cuando desarrollaron sus sistemas de bombardeo orbital? ¿El que la Confederación Nexari ignoró cuando construyeron sus armas destructoras de planetas? Miró alrededor de la cámara. Durante 200 años, la humanidad ha sido la única especie que realmente ha seguido la ley galáctica. Revelamos nuestras capacidades defensivas. Participamos en conversaciones sobre limitación de armas y operamos nuestro ejército bajo restricciones que ninguna otra especie aceptó. La voz de Elena se endureció. Pero el tratado también contiene una cláusula que permite la no divulgación de capacidades que son de naturaleza puramente defensiva. Cada sistema de armas que usamos en los últimos 2 días cae bajo esa clasificación. La delegada altariana pareció confundida. ¿Cómo pueden armas que destruyeron una flota entera ser clasificadas como defensivas? Elena sonrió fríamente. Porque las usamos para defender nuestras colonias de la invasión. El hecho de que nuestras capacidades defensivas resulten ser más avanzadas que las ofensivas de ustedes no es nuestro problema. En la pantalla principal, llegaban nuevos informes de toda la galaxia. Las flotas humanas se habían enfrentado a las fuerzas sapiranas en 16 sistemas diferentes en las últimas 24 horas. En todos los casos, el resultado había sido la destrucción completa o la retirada de las fuerzas alienígenas. Pero lo que estaba causando pánico en la comunidad galáctica no era solo el éxito militar humano. Era la tecnología que estaban mostrando. Naves que podían viajar más rápido de lo que nadie creía posible. Armas que podían apuntar a soldados individuales a través de blindaje pesado y escudos. Sistemas defensivos que parecían predecir los movimientos del enemigo antes de que sucedieran. ¿De dónde sacaron esta tecnología?, susurró el representante de la Federación Centauri, aunque su voz se escuchó claramente en la acústica de la cámara. Elena escuchó la pregunta y decidió responderla. La desarrollamos nosotros mismos durante los últimos 2 siglos. Mientras otras especies libraban guerras y conquistaban territorios, nosotros avanzábamos nuestra tecnología. Mientras ustedes construían armas más grandes para amenazarse mutuamente, nosotros construíamos mejores defensas para protegernos. Señaló las pantallas tácticas que mostraban las operaciones militares humanas. Cada sistema que ven aquí fue desarrollado en laboratorios humanos por científicos humanos. No lo robamos. No lo compramos. Y no lo obtuvimos mediante ingeniería inversa de otras especies. Lo construimos desde cero porque sabíamos que algún día nuestra naturaleza pacífica sería vista como una debilidad. El presidente del Consejo parecía cada vez más incómodo. La delegada humana sugiere que este desarrollo tecnológico fue motivado por la desconfianza hacia la comunidad galáctica. Elena miró directamente al anciano Borton. No desconfianza, realismo. Esperábamos no necesitar nunca estas capacidades. Las construimos como un seguro contra el día en que la diplomacia fallara y tuviéramos que defendernos solos. Hizo una pausa, mirando alrededor de la cámara a los rostros que la habían desestimado solo unos días antes. Ese día llegó cuando este consejo eligió ignorar el asesinato de nuestra gente y recompensar a los asesinos con aplausos. Nuevos informes continuaron llegando. El tercer día trajo noticias de que las fuerzas humanas no solo habían repelido los ataques sapiranos, sino que habían comenzado a contraatacar la infraestructura militar del imperio alienígena. Fábricas de armas, bases de flotas y centros de mando en todo el espacio sapirano estaban siendo sistemáticamente destruidos. Pero de nuevo, la precisión era notable. Las fuerzas humanas apuntaban solo a instalaciones militares mientras evitaban por completo a las poblaciones civiles. Las bases militares sapiranas estaban siendo destruidas mientras las ciudades cercanas permanecían intactas. Están llevando a cabo un desmantelamiento quirúrgico de toda nuestra capacidad militar, informó el delegado sapirano, su voz mostrando la tensión de los últimos 3 días. El mando de nuestra flota estima que hemos perdido el 60% de nuestros activos militares. El delegado Nexari se inclinó hacia adelante. ¿Cómo es eso posible?
El Imperio Sapirano tiene una de las flotas más grandes de la galaxia. Corrigió el Sapirano. Tiempo pasado. Las fuerzas humanas operan con una coordinación que parece imposible. Atacan múltiples objetivos simultáneamente a través de distancias que deberían hacer imposible la comunicación. Elena sabía por qué, aunque no se lo iba a explicar al Consejo. La humanidad había desarrollado tecnología de comunicación cuántica que permitía la coordinación instantánea a cualquier distancia. Mientras que otras especies estaban limitadas por las comunicaciones a la velocidad de la luz, las fuerzas humanas podían coordinar operaciones en tiempo real en toda la galaxia. El cuarto día trajo noticias aún más perturbadoras para la comunidad galáctica. Las fuerzas humanas habían comenzado lo que solo podía describirse como una caza sistemática de activos militares sapiranos. Cada nave de guerra, cada base, cada instalación militar estaba siendo localizada y destruida con una eficiencia aterradora. Pero no era solo el Imperio Sapirano el que sentía la presión. Llegaban informes de inteligencia sobre exploradores humanos apareciendo en el territorio de cada especie que había votado en contra de la solicitud de justicia de la Tierra. La delegada altariana estaba claramente nerviosa mientras hablaba. Estamos recibiendo informes de naves no identificadas en nuestro espacio. Naves que aparecen y desaparecen sin previo aviso, evitando toda detección hasta que eligen revelarse. Elena asintió. Misiones de reconocimiento. Estamos actualizando nuestra inteligencia sobre amenazas potenciales. ¿Amenazas? La voz de la altariana era aguda. La República Altariana ha estado en paz con la humanidad durante más de un siglo. La expresión de Elena era fría. La República Altariana votó por negar justicia a la humanidad cuando nuestra gente fue asesinada. Eso dejó bastante clara su posición sobre el bienestar humano. Alrededor de la Cámara, Elena pudo ver a delegados de otras especies que habían votado en contra de la Tierra comenzando a preocuparse. Estaban empezando a darse cuenta de que la humanidad podría haber estado llevando la cuenta de quienes eran realmente sus amigos. No planeamos atacar a nadie que no sea activamente hostil hacia nosotros, dijo Elena, aunque su tono sugería que la definición de activamente hostil podría ser más amplia de lo que solía ser. Pero estamos reevaluando nuestras relaciones con especies que han demostrado ser aliados poco fiables. El representante de Kratex se levantó, su armadura resonando. ¿Está la humanidad amenazando a la comunidad galáctica? Elena lo miró por un largo momento. La comunidad galáctica amenazó a la humanidad cuando eligió ignorar el asesinato de nuestra gente. Simplemente estamos respondiendo a esa amenaza. El quinto día trajo informes que sembraron el pánico en varios gobiernos. Las fuerzas humanas no solo habían destruido el ejército sapirano, sino que habían capturado a la mayor parte del liderazgo del imperio alienígena. Comandantes de flota, gobernadores planetarios e incluso miembros del Consejo Imperial Sapirano estaban siendo hechos prisioneros en incursiones relámpago que parecían surgir de la nada. Están usando algún tipo de tecnología de sigilo que nunca hemos visto antes, informó el delegado sapirano, que era uno de los pocos funcionarios de alto rango de su especie que aún estaba libre. Nuestros sensores no pueden detectar sus naves hasta que están justo encima de nosotros. Pero la noticia más impactante provino de los servicios de inteligencia de toda la galaxia. Agentes humanos que usaban tecnología que los hacía casi invisibles a la detección habían infiltrado instalaciones gubernamentales en todo el espacio conocido. No estaban atacando ni saboteando. Estaban recopilando información. Lo saben todo, susurró el delegado de Centuri a su ayudante, sin darse cuenta de que la acústica de la cámara llevaba sus palabras a Elena. Nuestras capacidades militares, nuestros datos económicos, nuestras estructuras políticas, lo han estado mapeando todo. Elena se permitió una pequeña sonrisa. Durante 2 siglos, la humanidad ha servido como mediadora y pacificadora en toda la galaxia. ¿De verdad pensaron que no estábamos prestando atención a cómo funcionan realmente sus gobiernos y ejércitos? La verdad comenzaba a amanecer en la comunidad galáctica. La humanidad no solo había estado ocultando sus capacidades militares. Habían estado estudiando sistemáticamente a todas las demás especies de la galaxia. Mientras servían como mediadores neutrales,
Los observadores humanos habían obtenido un acceso sin precedentes al funcionamiento interno de docenas de gobiernos y organizaciones militares diferentes. Nos han estado espiando durante 200 años, acusó el delegado Nexari. Elena negó con la cabeza. Hemos estado aprendiendo sobre ustedes durante 200 años. Hay una diferencia. Espiar implica una intención hostil. Recopilamos información porque creíamos que comprender a otras especies nos ayudaría a servir como mejores mediadores y pacificadores. Hizo una pausa, mirando alrededor de la cámara. Por supuesto, esa información también es bastante útil cuando esas mismas especies demuestran ser aliados poco fiables. El sexto día comenzó con ofertas de rendición del Imperio Sapirano y sus aliados. Pero Elena había dejado de escuchar los términos de rendición alienígenas hacía días. En cambio, estaba leyendo informes de la flota del almirante Morrison. La guerra había terminado efectivamente. El poder militar sapirano había sido completamente destruido. Sus aliados los habían abandonado. La mayor parte de su liderazgo estaba bajo custodia humana. Sus mundos de origen estaban indefensos, aunque las fuerzas humanas no habían hecho ningún movimiento para ocuparlos. Pero la verdadera victoria no fue militar. Fue psicológica. La galaxia había aprendido que la humanidad poseía capacidades militares que superaban incluso a las especies guerreras más avanzadas. Más importante aún, habían aprendido que los humanos podían librar una guerra con una precisión y eficiencia que hacía que los conflictos de otras especies parecieran torpes y derrochadores. El Imperio Sapirano se rinde formalmente, anunció su delegado, su voz apenas audible. Aceptamos toda la responsabilidad por los ataques a las colonias humanas y solicitamos clemencia para nuestras poblaciones civiles. Elena se levantó lentamente, sosteniendo un documento que contenía los términos de la humanidad para poner fin al conflicto. Los términos habían sido preparados no por diplomáticos, sino por estrategas militares que entendían que esta guerra determinaría el lugar de la humanidad en la galaxia durante los siglos venideros. Los términos son simples, anunció Elena. Retirada completa de todo territorio humano. Pago de reparaciones por las vidas perdidas y la propiedad destruida. Entrega de todos los oficiales militares involucrados en los ataques a nuestras colonias para ser juzgados bajo la ley humana. El delegado sapirano asintió con entusiasmo. Aceptamos. Todos los términos son aceptables. Elena no había terminado. Además, el Imperio Sapirano proporcionará una divulgación completa de todas las capacidades y activos militares. Se establecerán observadores humanos en su espacio para garantizar el cumplimiento. Y finalmente, la voz de Elena se volvió fría. El Imperio Sapirano reconoce formalmente que los ataques a las colonias humanas fueron crímenes de guerra y se disculpa con la especie humana por estas acciones. Alrededor de la cámara, los delegados se daban cuenta de que estaban presenciando algo sin precedentes. Una especie que había sido desestimada como débil y pacífica, acababa de librar una guerra con una superioridad tan abrumadora que el enemigo aceptaba cualquier término ofrecido, sin importar cuán humillante fuera. Pero Elena tenía un anuncio más que hacer. La delegación humana también desea informar al Consejo Galáctico que la humanidad se retira de todos los roles actuales de mantenimiento de la paz y mediación. Ya no serviremos como árbitros neutrales en conflictos entre otras especies. La cámara estalló en voces de asombro. Durante 2 siglos, la humanidad había sido la mediadora de referencia de la galaxia. Docenas de conflictos se habían resuelto gracias a la intervención humana. Elena esperó a que se hiciera el silencio y luego continuó. Hemos aprendido que nuestro servicio pacífico fue visto como debilidad en lugar de fuerza. Dado que la comunidad galáctica prefiere resolver los conflictos a través de la fuerza militar en lugar de la diplomacia, necesitarán encontrar otros métodos para resolver sus disputas. Miró alrededor de la cámara una última vez. La humanidad seguirá siendo parte de la comunidad galáctica, pero nuestro papel ha cambiado. Ya no somos la especie que otros gobiernos pueden ignorar o desestimar. Ya no somos los mediadores convenientes con los que se puede contar para sacrificar sus propios intereses por la paz galáctica. La voz de Elena transmitía una certeza absoluta. Ahora somos simplemente otra potencia militar en la galaxia, una que acaba de demostrar que somos más avanzados y más capaces de lo que nadie imaginaba.
La Guerra de los 6 días había terminado. La humanidad había ganado de manera tan completa que el término victoria parecía inadecuado. Pero el cambio real no estaba en las capacidades militares de la humanidad. Estaba en cómo la galaxia los veía. Los amables pacificadores se habían ido, reemplazados por una especie que había demostrado que podía librar una guerra con una precisión aterradora y una fuerza abrumadora. La galaxia nunca volvería a subestimar a la humanidad. 3 meses después del fin de la Guerra de los 6 días, la embajadora Elena Vázquez entró en la Cámara del Consejo Galáctico por primera vez desde la victoria de la humanidad. La enorme cúpula de arriba todavía mostraba la misma vista del espacio con miles de estrellas titilando en la oscuridad, pero todo lo demás había cambiado. La cámara estaba más llena de lo que Elena la había visto nunca. Representantes de especies que nunca antes había conocido se sentaban en las hileras curvas de asientos. Algunos provenían de sectores distantes de la galaxia. Otros eran de gobiernos más pequeños que nunca se habían molestado en asistir a las sesiones del Consejo, pero el cambio más notable estaba en cómo los otros delegados la miraban mientras tomaba asiento en el palco de la delegación humana. Atrás quedaron las miradas despectivas y la diversión apenas disimulada a la que se había acostumbrado. Ahora veía algo muy diferente en sus ojos, respeto mezclado con miedo. Elena había llegado temprano, queriendo observar la cámara antes de que comenzara la sesión. Observó cómo entraban los delegados, muchos de ellos lanzando miradas nerviosas hacia la sección humana. Las conversaciones que habían sido animadas y casuales antes de su llegada, se volvieron más silenciosas y contenidas. La delegada altariana, la misma mujer de piel plateada que había criticado la agresión humana durante la guerra, se acercó al palco de Elena con evidente reticencia. «Embajadora Vázquez», dijo, su voz cuidadosa y educada. Quería expresar la gratitud de la República Altariana por la moderación de la humanidad en las últimas semanas. Elena la miró con tranquilo interés. ¿Moderación? La delegada altariana pareció tener dificultades con sus palabras. Las misiones de reconocimiento en nuestro espacio. Sus naves podrían haber, es decir, entendemos que estaban recopilando información, no preparándose para una acción hostil. Elena asintió. Estábamos actualizando nuestros archivos de inteligencia sobre especies que habían demostrado ser aliados poco fiables. La República Altariana eligió negar justicia a la humanidad cuando nuestra gente fue asesinada. Queríamos entender si esto representaba un cambio fundamental en la posición de su gobierno hacia el bienestar humano. La delegada pareció incómoda. ¿Y sus conclusiones? La expresión de Elena permaneció neutral. Concluimos que el voto de la República Altariana en nuestra contra se basó en la conveniencia política en lugar de una hostilidad genuina. Por lo tanto, no fue necesaria ninguna acción adicional. El alivio en el rostro de la altariana era evidente. Gracias por esa evaluación, embajadora. La República valora su relación con la humanidad y espera continuar nuestra cooperación en el futuro. Mientras la delegada se alejaba, Elena reflexionó sobre cuán dramáticamente había cambiado el panorama político galáctico. Especies que habían ignorado a la humanidad durante décadas ahora buscaban activamente el diálogo. Gobiernos que habían desestimado las preocupaciones humanas ahora consideraban cuidadosamente cómo sus acciones podrían afectar su relación con la Tierra. El presidente del Consejo golpeó su báculo, llamando a la sesión al orden. El anciano Borton parecía más viejo y cansado de lo que Elena recordaba, como si los últimos 3 meses hubieran sido particularmente difíciles para él. La sesión de hoy abordará las solicitudes formales de membresía en el Consejo Galáctico, anunció. Hemos recibido solicitudes de 17 especies que buscan representación en este organismo. Elena no se sorprendió. La noticia de las capacidades militares de la humanidad se había extendido por toda la galaxia, y especies más pequeñas que antes se sentían excluidas de la política galáctica ahora buscaban protección a través de la membresía oficial en el Consejo. La primera solicitud provino del colectivo Meridiano, un grupo de pacíficos mundos comerciales en el borde exterior. Su representante, un pequeño humanoide de grandes ojos, habló nerviosamente desde el podio central. El colectivo Meridiano solicita la membresía en el Consejo Galáctico para protegerse contra la expansión agresiva de potencias más grandes, dijo.
Los eventos recientes han demostrado que las especies pacíficas ya no pueden depender de acuerdos informales con sus vecinos. Elena entendió lo que quería decir. La Guerra de los 6 días había demostrado que el poder militar era el árbitro final de la política galáctica. Las especies más pequeñas que habían dependido de la protección de aliados más grandes ahora buscaban garantías formales de su independencia. La segunda solicitud fue más sorprendente. Provenía de la hegemonía de Tert, una especie guerrera conocida por sus políticas de expansión agresiva. Su representante, una criatura masiva cubierta de placas de armadura natural, hizo su petición con evidente reticencia. La hegemonía busca la membresía para asegurar una comunicación adecuada con la comunidad galáctica, retumbó. Los desarrollos recientes han demostrado la importancia de comprender las verdaderas capacidades de otras especies antes de tomar medidas. Elena casi sonrió. La hegemonía había estado planeando atacar varios mundos más pequeños a lo largo de su frontera, pero había abandonado esos planes cuando se enteraron de la tecnología militar humana. Ahora, querían la membresía en el Consejo como una forma de evitar provocar accidentalmente a alguien que podría ser más fuerte de lo que aparentaba. A medida que continuaban las solicitudes, Elena notó un patrón. Todas las especies que solicitaban la membresía mencionaban eventos recientes o condiciones galácticas cambiantes como su motivación. Todas estaban respondiendo a lo mismo: la comprensión de que la galaxia era más peligrosa de lo que habían entendido y que las capacidades militares podían ocultarse detrás de fachadas pacíficas. Después de que se procesaron las solicitudes de membresía, el presidente pasó al asunto principal del día. El Consejo ahora abordará el establecimiento del nuevo Comité de Seguridad Galáctica, anunció. Este comité tendrá autoridad permanente para investigar amenazas a la paz galáctica y coordinar respuestas a la agresión militar. Elena se levantó. Por esto había venido realmente al Consejo hoy. La delegación humana desea abordar la formación de este comité, dijo. La Cámara se quedó en silencio. Las palabras de Elena ahora tenían un peso que nunca antes habían poseído. La humanidad acepta el puesto permanente en el Comité de Seguridad que se nos ha ofrecido, continuó Elena. Sin embargo, tenemos condiciones para nuestra participación. Activó su pantalla holográfica mostrando un documento que representaba meses de trabajo de diplomáticos y estrategas militares humanos. Primero, el Comité de Seguridad tendrá la autoridad para llevar a cabo investigaciones independientes de posibles crímenes de guerra y violaciones de la ley galáctica. Esto incluye el poder de reunir pruebas, entrevistar a testigos y obligar a la cooperación de los gobiernos miembros. Elena miró alrededor de la Cámara. Tales investigaciones no requerirán la aprobación previa del Consejo en pleno, y sus hallazgos se harán públicos independientemente de consideraciones políticas. El delegado Sapirano, uno de los pocos representantes que le quedaban a su especie después de que su liderazgo fuera capturado, se movió incómodo en su asiento. Elena sabía que estaba pensando en los juicios que aún estaban en curso para los oficiales que habían ordenado los ataques a las colonias humanas. Segundo, continuó Elena, el Comité de Seguridad establecerá y mantendrá una fuerza de respuesta rápida capaz de intervenir en conflictos dentro de las 72 horas de una solicitud formal de asistencia. Esta fuerza estará compuesta por voluntarios de especies miembros y será comandada por oficiales seleccionados por su competencia profesional en lugar de sus conexiones políticas. Esto era un desafío directo al antiguo sistema donde las intervenciones militares requerían largos debates y negociaciones políticas. Elena estaba proponiendo una fuerza que podría actuar rápidamente para detener la agresión antes de que escalara a una guerra a gran escala. Tercero, el Comité de Seguridad tendrá la autoridad para imponer sanciones económicas y militares a las especies que violen la ley galáctica. Estas sanciones permanecerán en vigor hasta que se corrijan las violaciones y se realicen las reparaciones apropiadas. Elena hizo una pausa, mirando directamente a varios delegados que habían votado en contra de la humanidad durante su momento de crisis. Finalmente, el Comité de Seguridad mantendrá archivos de inteligencia actualizados sobre las capacidades militares de todas las potencias galácticas. Esta información se utilizará para evitar errores de cálculo que podrían conducir a conflictos innecesarios. Las implicaciones de este último punto eran claras para todos en la Cámara.
La humanidad estaba avisando que nunca más permitirían que otras especies operaran bajo suposiciones falsas sobre las capacidades militares. El representante de Cretex se levantó. Estas propuestas le darían al Comité de Seguridad un poder sin precedentes sobre los asuntos internos de los gobiernos soberanos. Helena lo miró fijamente. La alternativa es lo que vimos hace 3 meses. Un sistema donde los crímenes de guerra son ignorados hasta que las víctimas se ven obligadas a buscar justicia a través de la acción militar. La comunidad galáctica puede elegir un gobierno efectivo o puede elegir el caos continuo, pero no puede elegir ambos. El debate continuó durante horas, pero Helena sabía que el resultado estaba predeterminado. Los eventos de la Guerra de los 6 días habían demostrado las consecuencias de una gobernanza galáctica ineficaz. Ninguna especie quería arriesgarse a encontrarse en la posición del Imperio Sapirano, enfrentando a un enemigo más poderoso sin aliados y sin recurso legal. Cuando finalmente se llamó a votación, las propuestas de Helena pasaron por un margen abrumador. Solo la Confederación Nexari y otras 2 potencias agresivas votaron en contra del nuevo sistema. Al terminar la sesión, Helena se encontró rodeada de delegados que buscaban conversaciones privadas. Todos querían entender las intenciones de la humanidad y asegurarse de que su propia especie se mantuviera en buenos términos con el gobierno de la Tierra. El representante de la Federación Centauri, un hombre diplomático de piel azul pálido, estaba particularmente ansioso por hablar con ella. Embajadora, la Federación ha estado revisando nuestra relación histórica con la humanidad, dijo con cuidado. Creemos que puede haber habido malentendidos sobre nuestra posición durante los eventos recientes. Helena enarcó una ceja. Se refiere a su voto para negar justicia a la humanidad cuando nuestras colonias fueron atacadas. El delegado pareció incómodo. Ese voto se basó en información incompleta y presiones políticas que ya no se aplican. La Federación valora su amistad con la humanidad y espera demostrarlo a través de nuestras acciones futuras. Helena estudió su rostro por un momento. La Federación tendrá oportunidades de demostrar su amistad a través de su trabajo en el Comité de Seguridad. Las acciones, como dicen, hablan más que las palabras. Mientras Helena salía de la Cámara del Consejo, reflexionó sobre cómo había cambiado por completo el equilibrio de poder galáctico. La humanidad había pasado de ser desestimada como pacificadores ingenuos a ser reconocida como la fuerza militar dominante en el espacio conocido. Otras especies que habían ignorado los intereses humanos durante siglos ahora buscaban activamente la aprobación de la Tierra para sus políticas. Pero Helena también sabía que este nuevo respeto venía con nuevas responsabilidades. La humanidad ya no podía simplemente reaccionar a los eventos. Tenían que ayudar a dar forma al futuro de la civilización galáctica. Activó su comunicador y envió un mensaje a la Tierra. Misión cumplida. El nuevo Comité de Seguridad está establecido con plena autoridad para prevenir futuros conflictos. La posición de la humanidad en la comunidad galáctica ha cambiado permanentemente. Helena hizo una pausa, luego agregó una nota personal. La galaxia ha aprendido que las especies pacíficas pueden ser las más peligrosas cuando se las provoca. Asegurémonos de que nunca olviden esa lección. Mientras Helena caminaba por los pasillos de la estación del Consejo, notó que algo más había cambiado. Las obras de arte y los monumentos que representaban diferentes culturas seguían allí, pero habían aparecido nuevas adiciones. Un memorial a las víctimas de los ataques a las colonias humanas, una exhibición que mostraba la precisión de la tecnología militar humana durante la Guerra de los 6 días, una placa que conmemoraba el establecimiento del nuevo Comité de Seguridad. La historia de la humanidad ahora era permanentemente parte de la historia galáctica. Pero más que eso, los valores de la humanidad, la creencia de que la justicia debe ser rápida y efectiva, que los fuertes deben proteger a los débiles, y que la paz solo puede existir cuando está respaldada por la capacidad de hacerla cumplir, eran ahora los principios rectores de la civilización galáctica. Helena se detuvo en un mirador que daba al espacio. En algún lugar, naves humanas patrullaban las rutas comerciales y los mundos coloniales, asegurando que ninguna especie sufriera lo que la humanidad había soportado. Los amables pacificadores se habían ido, reemplazados por guardianes que entendían que la verdadera paz requería la voluntad de luchar por ella.
La Guerra de los 6 días había puesto fin a la era de la inocencia de la humanidad. Pero también había comenzado algo nuevo. Una era en la que la fuerza militar más poderosa de la galaxia era guiada por la sabiduría de una especie que había elegido la paz durante 2 siglos, solo tomando las armas cuando todas las demás opciones se habían agotado. Elena sonrió mientras miraba las estrellas. La galaxia había aprendido una lección importante sobre subestimar a las especies pacíficas, y la humanidad había aprendido una lección igualmente importante sobre el precio de la ingenuidad. Ambas lecciones darían forma al futuro de la civilización galáctica durante milenios. A lo lejos, Elena podía ver las luces de navegación de las naves de patrulla humanas haciendo sus rondas de rutina. Ya no ocultaban sus capacidades ni fingían ser simples naves de exploración. Volaban abiertamente como lo que siempre habían sido, los guardianes del espacio humano y los protectores de aquellos que no podían protegerse a sí mismos. La galaxia nunca volvería a confundir el deseo de paz de la humanidad con un signo de debilidad. Y la humanidad nunca más permitiría que la diplomacia fallara cuando vidas inocentes pendieran de un hilo. La era de la paciencia de la humanidad había terminado. La era de la fuerza de la humanidad había comenzado. Use ero apandero down to selecta tern, enter to jump to it, and escape to return to the chat.